médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la presentación las haremos llegar a nuestro ponente. También les recordamos que es muy importante poner su nombre completo en la pantalla, esto con fines de facilitar la elaboración de las constancias. También es muy importante y les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción que aparecerá en la liga casi al final de la sesión o podrán acceder a ella a través del código QR. Es indispensable llenar esta encuesta para la elaboración de las constancias. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos un tema muy interesante que es de gran relevancia para el pediatra, anemia neonatal. Será impartida por el doctor José Eduardo Mares Gil. Él es hematólogo pediatra y me voy a permitir dar una pequeña reseña del doctor Mares. El doctor José Eduardo Mares Gil, él obtuvo la especialidad en pediatría en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También obtuvo la subespecialidad en hematología pediátrica en la misma universidad y también el entrenamiento en trasplante de progenitores hematopoyéticos en donde se especializó. Él es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. También participa en otras actividades dentro de la residencia y él es co-responsable también del programa de mentoreo para los residentes de pediatría. Ejerce la hematología pediátrica tanto en el ámbito público, es en el Hospital Materno Infantil aquí en Monterrey, y también la hematología pediátrica a nivel privado. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, José Eduardo. Adelante. Muchísimas gracias por esta introducción. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de las sesiones académicas de pediatría, el doctor Oscar Valencia, por darme un poco de espacio para poder compartir algunos de los temas que se me son muy interesantes. Y también a ustedes felicitarlos por realizar estas sesiones y a toda la gente que está presente por querer tener actualización médica continua, que es una parte muy importante de nuestra formación como médicos. Si me permiten un segundo. Voy a compartir mi pantalla. Ya pueden observarla, ¿verdad? Así es, adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, como lo comenta el doctor, mi nombre es José Eduardo Mares Gil, soy hematólogo pediatra y también realizo trasplantes de médula ósea. Y vamos a hablar un poquito de un tema que me gusta mucho, que es el abordaje del neonato con anemia. Hay que regresar un poco hacia lo básico, primero con la definición del tema que vamos a ver, que es anemia. Esta definición es pues la del libro, que es una reducción de la masa de los eritrocitos o concentrados de hemoglobina o concentración de hemoglobina en la sangre periférica por debajo de los niveles considerados normales para edad y sexo. Pero la que utilizamos en la guardia y la más común es disminución de la hemoglobina o hematocrito por debajo de 2 desviaciones estándar de los niveles considerados para la edad y el sexo. Es muy importante la parte que está ahí que es que son 2 desviaciones estándar y que es muy importante la edad de nuestro paciente. Como todo en pediatría, todo se basa por la edad y el peso. En este caso, pues las concentraciones de hemoglobina no son la excepción o en los exámenes de la biometría hemática. Tenemos que entender algunos conceptos importantes de por qué los parámetros de la biometría tienen estas características comparado con los niños un poco más grandes. Si observamos en la segunda columna,
La hemoglobina de los neonatos generalmente tiende a estar mucho más elevada que la del niño ya mayor. De hecho, tienen una hemoglobina de 18.5 al momento del nacimiento. El hematocrito también está entre los 50 y los 60 y el volumen corpuscular medio está elevado. ¿Esto a qué se debe? A que la hemoglobina que tiene los eritrocitos del bebé recién nacido, su gran predominio es de hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal tiene un volumen corpuscular mucho más alto y generalmente también como el bebé está dentro de un ambiente hipóxico, dentro de la mamá, pues se genera una policitemia, se puede decir de esta manera, para tener una mayor cantidad y un transporte más efectivo de oxígeno dentro del producto dentro de la mamá. Esto va a ir cambiando desde el momento del nacimiento. En un bebé recién nacido, aproximadamente el 80% de sus células van a tener hemoglobina fetal. Y durante las primeras semanas, hasta los 6 meses de edad, él va a empezar a hacer ese cambio, ¿sí? Al momento de tener ese cambio, pues esos eritros van a empezarse a destruir en lo que se empiezan a formar los eritrocitos maduros. Esto es mucho más agresivo en el recién nacido pretérmino, ya que ellos, el porcentaje de hemoglobina fetal dentro de sus eritrocitos es aproximadamente desde hasta un 90-95%. Entonces, esta es otra tabla de los valores para la edad. Podemos ver que el recién nacido al momento tiene 17, 18 de hemoglobina durante la primera semana. Y luego empieza a hacer un descenso y a la semana 10 a 12 es donde vemos que tiene la disminución mucho mayor. Y es esto a lo que llamamos la anemia fisiológica del recién nacido, ¿ok? Esta anemia fisiológica se debe justamente a ese cambio, ese momento en el que los eritrocitos fetales empiezan a destruirse y se empiezan a producir nuevos eritrocitos con hemoglobina ya de adulto. Y ese cambio se va haciendo paulatino, ya que también los eritrocitos del neonato tienen una vida media mucho menor que la de los eritrocitos adultos. El eritrocito adulto tiene una vida de 120 días y los eritrocitos con hemoglobina fetal tienen una vida aproximadamente de 80 días. En cuestión del neonato está aún peor esta situación, por eso vemos que hacen un nadir mucho más bajo. Si vemos en la segunda fila, en la tercera columna, perdón, y en la cuarta, vemos que entre más prematuro ese nivel o ese nadir, que es el punto más bajo, va a ser mucho más pronunciado, incluso hasta 8. Y es porque también esos eritrocitos fetales del prematuro duran más o menos 60 días con vida. Entonces, por eso hacen una anemia más profunda. Si a esto aparte le agregamos de que la hemoglobina fetal considera que su nivel normal es de hipoxia, pues no va a empezar a producir eritropoyetina, este bebé, hasta que ya niveles muy bajos, entre aproximadamente 7 gramos de hemoglobina a 8, es cuando la eritropoyetina, el cuerpo dice, me faltan eritros, mándamelos. Y empieza a mandarle eritropoyetina para formar esas nuevas células. Entonces, por eso es más pronunciado ese nadir en los niños prematuros. Ya después de la semana 15 empezamos a ver la recuperación y ya podríamos decir que el cambio completo de la hemoglobina fetal en la hemoglobina del adulto dentro de los eritrocitos del recién nacido ya se genera hasta después de los 6 meses de edad, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esta tablita, la pueden buscar en cualquier literatura, o si no, si gustan, pueden mandarme un correo y la presentación se las puedo compartir. Pero es muy importante tener esta tabla porque en ocasiones podemos hacer el diagnóstico de anemia o de policitemia en un paciente recién nacido y te poder llegar a hacer confusiones. Como has visto en las pláticas previas, es muy importante siempre tener tus valores de referencia, ¿ok? Y la presentación clínica de las anemias, ¿cuál es? Pues bueno, es taquicardia, datos de dificultad respiratoria y palidez o ictericia. Esto depende mucho del nivel de la anemia. Puede ser que sea una anemia muy leve que no le dé repercusiones y no, o puede llegar a un punto de que es una hemólisis una anemia muy intensa que le dé estas repercusiones. En los neonatos es un poco difícil, ya que ellos no nos pueden expresar qué es lo que sienten. Entonces, los datos clínicos que podemos ver son estos: la taquicardia, la dificultad respiratoria, la ictericia o la palidez.
pero también podemos presentar que el paciente esté irritable, no tiene ganancia ponderal o que tiene disminución para problemas para la alimentación, se cansa al poder alimentarse y también pueden generar apneas. O el paciente que se ve extremadamente con un choque cardiogénico o un choque, perdón, hipovolémico o con choque que requiere manejo de terapia intensiva. Entonces, ¿qué es como en todas las presentaciones pasadas se había mencionado que la forma principal de tratar una anemia es poder definir qué es lo que le está ocasionando? Entonces, digamos esa pregunta con es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Es como que la clásica, la que todos, la más urgente, ¿ok? Esta es ocasionada por una destrucción de los eritrocitos del neonato o feto, porque puede ser incluso intrauterina, mediada por inmunoglobulinas de la madre que se producen por una incompatibilidad a un antígeno eritrocitario, que son los antígenos eritrocitarios, los grupos sanguíneos. Y aquí es donde se pone un poco complicado en algunos casos poder determinar qué antígeno es el que está dando el problema, ya que en la última revisión de la Sociedad Internacional de la Transfusión de Sangre, hasta el momento llevamos 349 antígenos que están registrados en 43 grupos de sangre. Eso es en septiembre del 2022. Y estos son algunos de estos grupos que podemos ver, ¿ok? Para fines de la plática, vamos a enfocarnos en tres. Uno, los que son los regulares, que son el grupo ABO, y los irregulares. Y dos de los irregulares, que es el RESUS o el RH y el KEL, ¿sí? En cuestión del grupo ABO, el grupo ABO tiene estos subgrupos, el A1, A2, B. Del B hay más subgrupos, pero su relevancia clínica es muy baja. El AB y el 0, que es la ausencia de todos los demás antígenos, ¿ok? Todos estos son polisacáridos que se encuentran sobre la membrana del eritrocito. No requieren una sensibilización previa, ya que la forma en la que se forman los anticuerpos de este grupo, se teoriza que es por el contacto con el medio exterior. Al momento que el bebé nace, empieza a reconocer antígenos del tracto gastrointestinal y empieza a formar esos anticuerpos, ¿ok? Y se encuentra presente no solamente en los eritrocitos del grupo ABO, se encuentra también en otros órganos, en el endotelio o en otros órganos, ¿ok? Y el cuadro clínico que presenta esta incompatibilidad es un cuadro clínico leve a moderado. ¿Por qué llega a ser leve a moderado? Como este antígeno, perdóname, solamente está en el eritrocito, pero también se encuentra en otros tejidos cuando hay una reacción o una presentación del anticuerpo contrario que llega a destruirlo, se adhiere también a los demás órganos. Entonces no genera una hemólisis tan marcada porque se diluye en todos los demás, en todas las demás superficies, ¿ok? Se reconoce que el 20% de los lactantes presentan una incompatibilidad, pero solamente el 5% de ellos presenta que es una enfermedad hemolítica leve o moderada. Esto es el 0.6% de todos los embarazos, o sea, es un nivel muy bajo. Hay este artículo que salió en el 2017 en el Journal de Perinatología, en el cual ellos hicieron una revisión, creo que fue de 13 años, perdón, en el cual hicieron un estudio a todos los niños que nacieron, todos los neonatos, que fueron 150,000 aproximadamente, y les hicieron a todos la determinación de bilirrubinas totales.
especialmente a los niños que eran hijos de mamás O, ¿ok? Y hicieron y marcaron y lo que ellos buscaban era encontrar cuántos de esos niños con la diferencia de esa incompatibilidad ABO tenían criterios de ictericias graves, que es arriba de 25 miligramos por decilitro de bilirrubina total en sangre, ¿ok? Y encontraron que solamente fueron 23. Entonces, ellos en su conclusión mencionan que solamente uno de cada 5,306 nacimientos va a tener esos niveles altos de 25 a 30. Y aún más extremadamente raro, van a ser arriba de 30,000. O sea, generalmente las incompatibilidades ABO son fáciles de manejar o no generan tanto riesgo de tener hiperbilirrubinemia o datos clínicos graves en el paciente. ¿Ok? Luego pasando al RH, que es el RESUS. Este RH tiene también estos subgrupos. Lo que define si un paciente es RH positivo o RH negativo es el D, es el que nos va a dar. Pero tenemos otros subgrupos, que es L mayúscula, C minúscula, C mayúscula, E minúscula. Y justamente están en ese orden, no es por no saber acomodarlos por orden alfabético, sino es el que las reacciones, el más común en reacción transfusional. Primero es el D, luego el E mayúscula, C minúscula, C mayúscula, E minúscula. ¿Ok? Este es un polipéptido que también se encuentra sobre la membrana del eritrocito. Requiere una sensibilización previa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no nacemos o no tenemos anticuerpos contra RH. Si somos RH negativo, nosotros no tenemos ya circulando en nuestro cuerpo anticuerpos RH negativos, ¿ok? RH positivos. A diferencia de los anteriores, que ya si somos grupo A, tenemos anticuerpos contra B, ¿ok? Si somos B, tenemos anticuerpos contra la A, y si somos 0, tenemos anticuerpos con los dos, que esos, como les mencioné, los tenemos por el contacto con el exterior. En estos casos necesitamos la sensibilización previa. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos haber recibido sangre o tener el estímulo de alguien con RH positivo que entra a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a montar esa respuesta. Eso es una parte importante en la fisiopatología de este padecimiento. Lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Y por qué vienen los asteriscos? Porque la sensibilización no solamente es por el embarazo, ¿ok? Este solamente se encuentra en el eritrocito, por lo cual el cuadro es moderado y grave. ¿Por qué? Porque solamente está el eritrocito. Cuando entra el anticuerpo, va a llegar y va a destruir solamente los eritrocitos. Ese efecto de que se diluye la hemólisis, la destrucción no va a ser como en el ABO, no se va a adherir al endotelio a otros lados, sino va directamente al eritrocito. Entonces van a destruirse en mayor cantidad de estos eritrocitos. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa? Pues hay una transfusión feto-materna, que la mamá es negativa y el producto es positivo, al momento de que por la membrana, por la placenta hay una lesión, entra este eritrocito, el cuerpo de la mamá lo reconoce y empieza a montar una respuesta inmune. Esa respuesta inmune que forma generalmente el primer contacto va a ser mediada por inmunoglobulina IgM. Y la hemoglobina IgM es el pentámero, no va a atravesar la placenta, por eso el bebé está protegido en cierto punto, siendo el primer bebé que genera la estimulación, ¿sí? Por eso lo deja pasar. ¿Cuánto es la sangre necesaria para poder generar la sensibilización? Pues tenemos este dato que puede ser de 1.1 mililitros de RH positivo, logra una sensibilización del 3. 0.4 mililitros del 22. Y si hablamos de volúmenes mucho más altos, como casi una transfusión o un sangrado abundante de 450 mililitros,
el 80% van a ya generar se van a sensibilizar, ¿ok? Eso en el primer bebé, pues la IgM no atraviesa, el bebé está protegido, pero en el siguiente embarazo, lo que va a pasar es que si entra un eritrocito, el cuerpo ya va a saber que ya estaba sensibilizado y ya no va a formar IgM, va a formar directamente IgG y de una manera muy agresiva. Entonces, la IgG sí va a atravesar la placenta y va a llegar y va a atacar los eritrocitos de nuestro producto. Y esto va a generar la hemólisis y todos los datos que conocemos de hidros fetalis, esta enfermedad hemolítica del recién nacido o del feto, ¿sí? Y por último, tenemos uno de los anticuerpos regulares este, eh, que no lo sospechamos a veces, que es el grupo KEL. Este está formado por dos, que es K minúscula, K minúscula. Es una glicoproteína. También requiere una sensibilización previa. Esto también es un anticuerpo irregular. Y genera un cuadro clínico moderado a grave, pero tiene una característica, que tiene esta triada. Son recién nacidos que nacen con anemia, reticulocitopenia, que son reticulocitos disminuidos, y bilirrubinemia moderada. Esta triada se da porque el grupo KEL puede llegar hasta los sitios de generación de eritropoyetina del bebé y destruir esos centros. Por eso el bebé nace con datos como de una anemia plásica, porque no genera, de una anemia regenerativa. Tiene anemia, tiene reticulocitopenia y la bilirrubina está moderada. Y otro dato, son niños que nacen muy graves y con datos de hidros. Y al hacer el estudio, no vemos que tengan una incompatibilidad ABO. Entonces, en esos casos, hay que buscar, si tenemos el caso de un paciente que nace y es el mismo grupo que la madre y está haciendo hemólisis franca porque tenemos un CUMS positivo, a pesar de que el grupo es igual, hay que hacer o hagan la determinación o el rastreo de anticuerpos irregulares, que esta va a ir a buscar todos los subgrupos del RH, va a buscar el KEL y esos 48 grupos, esos 47 grupos restantes. Y eso puede puede darnos un poco más de luz de estas incompatibilidades. Y estas incompatibilidades a anticuerpos irregulares las vamos a ver más con mayor frecuencia, ya que mucho de la terapia que hemos tenido o el avance que hemos tenido en la medicina en los últimos años ha sido la medicina de soporte. Y mucha de esa medicina de soporte es a base de transfusiones. Entonces, muchos de nosotros vamos a tener el antecedente de haber recibido alguna transfusión o haber estado en una terapia intensiva o haber sido sobrevivientes del cáncer o alguna otra situación que requirió en algún momento alguna transfusión. Y eso puede ser una predisposición a tener estos anticuerpos irregulares que en una madre pueden dar problemas en los embarazos, ¿ok? Entonces, la parte más importante para determinar la enfermedad hemolítica del recién nacido es la historia clínica. Y como les comento, es muy importante preguntarle a la madre si tuvo transfusiones previas, estancia en UCIN al nacimiento, y esto es en pro no de si tuvo CPAP o no, sino si estuvo en UCIN, como vamos a ver adelante, muy probablemente esa paciente se transfundió. Y ella pues no va a estar enterada porque ella solamente supo que entró a UCIN. Si sobrevivió al cáncer, porque generalmente muchos de los sobrevivientes de cáncer requieren transfusiones por el tratamiento con quimioterapia. Si tuvo una cirugía mayor durante la infancia que muy probablemente se tuvo que transfundir. Embarazo ectópico o aborto espontáneo, también es una parte importante que hay que tener en mente. Tal vez no nos toca tanto a nosotros, pero sí a los ginecólogos, porque en todas las pacientes RH que tienen un embarazo ectópico, un aborto espontáneo o tienen una mola, deben iniciar tratamiento con ROGAM. Y hemos visto casos que no se realiza, ¿ok? Embarazos previos con anemia o ictericia, tanto de ella como del producto, y antecedentes familiares, principalmente los antecedentes familiares, preguntar si no hay antecedente de anemia, de policitemia, de hepatosplenomegalia, de litiasis de colecolitiasis, ¿ok? O de anemias constantes. Para evitar
la enfermedad hemolítica recién nacida mediada por RH, que es la más común, o la que es la que con mayor frecuencia tenemos que internar porque las otras pasan sintomáticas o son muy leves. Hay que tener en cuenta, y parte muy importante de la práctica es la profilaxis. Y la profilaxis es con Rogam, que es una inmunoglobulina anti-D. O sea, es un anticuerpo que va dirigido al D para destruir esos D que se formaron, ¿ok? Y se hace a base de un pool de plasma de donadores que tienen este anticuerpo. Estaba buscando las revisiones, vi que venía este artículo, que es una revisión de todas las profilaxis que existen en el mundo, o casi en la mayoría de los países. Y mencionan aquí que en México no tenemos en el momento de este artículo no había una profilaxis prenatal, solamente la postnatal. Pero ya buscando un poquito más, pues está la guía de práctica clínica mexicana, que la pueden buscar ahí en el catálogo. Y pues sí tenemos prenatal. Y tal vez esta parte es un poco más para gine, pero sí es importante que nosotros sepamos que pacientes RH o mamás RH, tratar de recordarle al ginecólogo de que es necesario aplicarla. Como les comenté, antes de las 13 semanas, si hay un embarazo ectópico, una amenaza de aborto, embarazo molar, es necesario aplicar la Rogan, ¿ok? Al momento en las siguientes semanas, desde la 13 a la 28, dependiendo si hay datos de una hemorragia, hay que aplicar 300 microgramos o que son 1500 unidades de Rogan en todas las mujeres embarazadas. Si no tiene datos de hemorragia rectal, aplicar Rogam a las 28 semanas. Esto es para mujeres no sensibilizadas, que son RH negativo. Y realizar un CUMS indirecto, que es para buscar si existe ya la formación de estos anticuerpos. En otros países no solamente se hace el CUMS, sino también ahí realizan el rastreo de anticuerpos irregulares para buscar que no exista la incompatibilidad para los otros grupos que existen, ¿sí? Y al finalizar el embarazo, hacer una prueba para ver si estuvo en contacto la sangre durante el embarazo del bebé con los de la madre, para iniciar una profilaxis o para iniciar un tratamiento para evitar la sensibilización. Si hacemos esto, podemos hacer que la prevalencia de aloinmunización, que es la sensibilización de la madre, sea menor del 0.3%. Y esto es un gran avance, o es una parte muy importante para evitar que esta enfermedad, que es en cierto punto prevenible, no ocurra, ¿sí? En cuestión del tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido, hay algunos datos o pautas terapéuticas. Generalmente la parte más importante, o lo que nos va a dar la pauta, es el grado de anemia y si da o no repercusión hemodinámica. Si tenemos un paciente con anemia, repercusión hemodinámica, generalmente es abajo de un hematocrito al 25%, ese paciente, su mejor manera de ayudarlo va a ser transfundirlo, estabilizarlo un poco, en lo que tú preparas todo para hacer una exsanguinotransfusión. ¿Por qué? Porque la exsanguinotransfusión nos va a dar 3 beneficios. Una es la estabilidad hemodinámica, otra va a recuperarnos, bueno, la estabilidad del paciente, nos va a recuperar nos va a recuperar sus niveles de hemoglobina y va a mejorar la función cardíaca. Y por último, va a eliminar la hemoglobina, la bilirrubina indirecta, que esto nos va a generar que evitemos el kernicterus, que es la complicación mayor que podemos tener en estos pacientes. Entonces, no tratemos de evitar, sé que a nada le gusta realizar exsanguinotransfusiones, pero es necesario realizarlas cuando esté indicado. Y si tu paciente está hemodinámicamente inestable, la mejor forma de poderlo ayudar va a ser hacer una exsanguinotransfusión. En pacientes con anemia que son sintomáticas, pero no tienen una repercusión hemodinámica, si tiene hematocrito bajo de 25, la indicación es exsanguinotransfusión. Si tiene 25 a 35, es transfundirlo y vigilarlo con vigilancia estrecha cada 2 horas e iniciar fototerapia para disminuir el riesgo de la
hiperbilirrubinemia. Y si tiene arriba de 35 es la vigilancia. Si el paciente está sintomático, no es necesario ponerle gamma, no es necesario ponerle alguna cosa, solamente vigilarlo y vigilar sus niveles de bilis para seguir su fototerapia o lo que requiera. En cuestión de la administración de inmunoglobulina, hay varias revisiones sistemáticas. Por ejemplo, tengo esta de Cochrane, que es del 2018, en el cual mencionan que la administración de inmunoglobulina en pacientes con enfermedad hemolítica del recién nacido, estables, parte importante, puede prevenir la exsanguinotransfusión para aplicarse una dosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo dosis, con repetición a las 12 horas, ¿ok? Ese estudio creo que es un metaanálisis de Cochrane, pero en la última revisión que tenemos de la Sociedad Americana, la Academia Americana de Pediatría, que salió en agosto de 2022, ellos ponen los siguientes datos. La inmunoglobulina intravenosa no parece prevenir o no hay estudios concluyentes que digan que beneficia al recién nacido con una enfermedad hemolítica al recién nacida mediada por RH, por lo cual se necesitan más estudios. Entonces, de primera instancia, no debe ser empleada, solamente en pacientes estables. Si tienes un paciente inestable, no es conveniente ponerle gamma y tratar de postergar la exsanguino. De hecho, en esta revisión mencionan que ellos, al ver un patrón de aumento antes de llegar a los niveles de exsanguino por 2 desviaciones estándar, ellos ya están empezando a preparar todo para hacer la exsanguino por si llegáramos a necesitarla. Es mejor realizarla por el beneficio del paciente. Y en los estudios por la incompatibilidad de ABO no se ha encontrado ningún ensayo que muestre mejoría. Entonces, solamente la indicación de inmunoglobulina intravenosa es para pacientes con enfermedad hemolítica por RH que son que estén estables hemodinámicamente. En este parámetro, si nos vamos a las indicaciones anteriores, un hematocrito 25 a 35 y que el paciente esté estable y fuera de rangos de exsanguinotransfusión, ¿sí? Esa parte ya es la parte de las anemias que fueron mediadas por inmunoglobulina. En las que son mediadas, que no son mediadas por inmunoglobulina, tenemos los defectos de membrana, la deficiencia, los defectos de membrana y las deficiencias enzimáticas. Entre los defectos de membrana, las más comunes, la esferocitosis y la elipsocitosis. Estos diagnósticos son un poco difíciles de hacer en edad neonatal. ¿Por qué? Porque el eritrocito del neonato en el microscopio se ve muy feo. Y tenemos ya descrito que existe una cantidad, un porcentaje de esferocitos circulando en el frotis de sangre periférica neonatal. O sea, su sangre los va a tener, e incluso tienen hasta eritroblastos. Entonces, creo que en el frotis de sangre periférico no es tanto el que pedimos en laboratorio, sino que sí tiene que ser valorado por un hematólogo pediatra para dar un poco más de certeza. Entonces, si en su reporte de las biometrías al momento del nacimiento ven eritrocitos, esferocitos visibles, puede ser que eso sea normal en ese paciente. El diagnóstico definitivo generalmente lo hacemos hasta después de los meses, ya que se hace el cambio de la hemoglobina fetal a la de adulto y se hace mediante fragilidad osmótica, ¿sí? Y en cuestión de las deficiencias enzimáticas, pues la más común es la deficiencia de glucosa 6-fosfato, en la cual vamos a ver estas células mordidas, ¿ok? En el frotis de sangre periférica. Y esas son las que no son mediadas por anticuerpos. Luego tenemos las anemias no hemolíticas. En cuestión de las anemias no hemolíticas, la más común es la iatrogénica. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender un poquito qué tan importante es no realizar punciones innecesarias en el neonato. Tenemos un prematuro extremo que pesa 1.5 kilos y su volumen circulante de sangre es de 135 mililitros. Entonces, este paciente tiene 135 mililitros y llega a la unidad de terapia intensiva por cualquier cosa
y le solicitamos estudios. Estoy viéndome al caso más extremo. Sé que existen los microtiners y la cantidad de volumen es menor, pero aún así con los microtiners tenemos este problema. Entonces estamos haciendo muestras y si no tenemos los microtiners, se utilizan tubos normales o convencionales, le pedimos pues sí, química sanguínea, tiempos de coagulación, su biometría hemática, sus cultivos de sangre, su cultivo de sangre periférica. Entonces en total aproximadamente le estamos quitando 13 mililitros. Si hacemos la conversión, pues nuestro paciente le estamos quitando el 10% de su volumen circulante y ya está dentro de un datos de choque hipovolémico grado 1. Entonces, el punto de las funciones o la anemia iatrogénica es un punto muy importante en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Y para esto, pues está este artículo que se publicó en Transfusion. Es del 2018, si no me recuerdo, en el cual ellos hicieron un análisis en una unidad de terapia intensiva en la cual ingresaron 20 pacientes pediátricos, fueron prematuros extremos. De estos 20 pacientes, ellos lograron ver que al día 28, o sea, les dieron el seguimiento durante un mes. En el día 28, la cantidad de las muestras de sangre que se les tomó fueron de 24 mililitros en total, en 28 días. Estamos hablando que cada día le sacaron 1 mililitro. Y estamos hablando de una terapia intensiva, que es una terapia intensiva de primer mundo, en la cual es microtiners, se utilizan incluso muestras mucho más pequeñas para estos pacientes. Y lo otro importante es ver que todos estos pacientes, el 90% fueron transfundidos durante este periodo de internamiento. No sabemos si 1 o 2 veces. Bueno, sí, en promedio fueron 2 veces durante este internamiento. ¿Sí? Y podemos ver la estadística de los niños que tenemos. El primer día fue el día que más se les extrajo sangre, que es en la primera tabla de las barras azules, que en promedio más o menos durante el primer día y segundo fueron 5 mililitros en los 2 días, 2.5 mililitros por día, y fue reduciéndose. Eso es paulatino, ¿verdad? Hasta el día 28, pero en total, pues todos los pacientes en promedio tuvieron una exsanguinación, tuvieron una toma de muestras de 29 mililitros durante estos 28 días. Y luego si nos vamos a la gráfica de las tablas, de las barras verdes, podemos ver que la gran mayoría entre más prematuro el paciente, más muestras o más sangre se le extraía. ¿Ok? Esto se entiende porque es un paciente mucho más crítico y es algo que no podemos evitar. Pero sí, es un punto que nos tiene que poner a pensar de cuando pedimos un estudio en un neonato, si es necesario o no es necesario para evitar justamente estos problemas. Y también hicieron la Sociedad Torácica, la Sociedad Americana Torácica hizo este estudio de varias unidades de cuidados intensivos, en las cuales, de varias universidades, en las cuales ellas reclutaron 977 pacientes. De estos pacientes, el 74% tuvieron anemia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y 33% de estos pacientes llegaron ya con anemia. Esos ya son los que nacieron con una enfermedad hemolítica muy probablemente y entraron con anemia a la terapia intensiva. Pero el 41% durante su estancia en terapia intensiva desarrollaron anemia. Y luego ellos mencionan que el 73% de estos pacientes tuvieron por día una exsanguinación de 5 mililitros de sangre para todos sus exámenes diarios de rutina. Y aparte del 49% el 49% de estos niños recibieron transfusiones. Y el 74% de estos niños recibieron transfusiones durante el primero o segundo día. O sea, es muy probablemente le tomamos muestras, bajó la hemoglobina y dijeron, sí, es momento de transfundirlo porque está haciendo anemia, pero pues nosotros ocasionamos esa anemia. Entonces, el punto importante de esta parte es no tratar de tener el equipo para disminuir la exsanguina de estos pacientes, los microtiners, es la acción más efectiva, pero creo que la otra que tenemos que tener en mente es no pedir estudios que no necesitamos de manera rutinaria, ¿sí?
Y también se menciona que el uso de eritropoyetina de manera temprana o tardía, que quiere decir temprana, antes de los 8 días, antes de la semana, en la primera semana de estancia de nacimiento, o después de la primera semana de nacimiento, iniciar eritropoyetina. Y en estas 2 revisiones de Cochrane no se ha visto que aplicar eritropoyetina de manera rutinaria en los primeros 8 días de vida o después de los 8 días de vida genere una disminución del número de transfusiones de los pacientes internados en terapia intensiva. Esto es importante porque utilizar eritropoyetina de manera rutinaria para recuperar al paciente no es la mejor, no es una opción, no da beneficio a corto o mediano plazo para evitar las transfusiones de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Otro tipo de anemia no hemolítica, pues es la anemia por deficiencia de hierro, que ya lo hemos platicado en las clases previas de las 2 semanas. Recordar que en nuestro país, pues existe todavía un índice muy alto de deficiencia de hierro en la población. Recordemos que no solamente es la anemia por deficiencia de hierro, sino también la deficiencia de hierro, que esa es mucho más marcada en nuestra población. Y si tenemos una madre con deficiencia de hierro, pues tenemos un factor de riesgo para que nuestro producto tenga una deficiencia de hierro a corto plazo. En los factores de riesgo para una deficiencia de hierro es la deficiencia de hierro materna, que si tenemos altos índices de embarazos en adolescentes y nuestro porcentaje de adolescentes con anemia por deficiencia, que tienen anemia por deficiencia de hierro es aproximadamente del 40 al 50%, pues muy probablemente tenemos un índice muy alto de niños con riesgo muy alto para deficiencia de hierro perinatal. La prematurez, ya que estos no generan sus reservas de hierro durante los últimos años las últimas semanas de su estancia intrauterina. Los eventos hemorrágicos perinatales y en cuestión de los lactantes, las fórmulas que no están suplementadas, la alimentación al seno materno, la alimentación con leche de vaca, oveja, etcétera, que la alimentación de leche de vaca principalmente es por alergia a las proteínas de la leche de vaca, que la oveja también puede ocasionar alergia a las proteínas de la leche, o sea, también se ha encontrado. La alimentación complementaria pobre con hierro, que se haga una alimentación complementaria tardía o se haga por fases de primero frutas, luego verduras y terminamos introduciendo alimentos ricos en hierro hasta los 9-10 meses. Los desórdenes gastrointestinales y la alimentación del fitatos, que eso es una parte muy importante de la alimentación del mexicano. ¿Ok? Entonces, podemos decir que muchos de la población mexicana tenemos pues riesgo de tener deficiencia de hierro. Y las indicaciones en estos pacientes por la Academia Americana de Pediatría en prematuro es la suplementación a las 2 semanas de edad, ya que esté dado de alta de leucin y después de que haya recibido transfusiones, es a 2 miligramos por kilo de hierro elemental hasta el año de edad. Esto sin importar si inició la lactación, la alimentación complementaria o alimentación con seno materno. Y en los pacientes de término es la suplementación hasta los 4 meses de edad con 1 miligramo por kilogramo de hierro elemental o hasta asegurarnos que el paciente tiene una alimentación rica en hierro mínimo 2 veces a la semana de estos alimentos, ¿sí? También otro tipo de anemias hemolíticas, de anemias no hemolíticas, son los síndromes hereditarios de falla medular. Estos son, pues, hereditarios y se manifiestan con anemia. Y los principales son estos 4. Anemia de Fanconi, disqueratosis congénita, Diamond-Blackfan y Schwammen-Diamond. Todos estos generalmente se manifiestan con pancitopenia o anemias que no tienen CUMS positivo y tienen un dato muy importante, tienen volúmenes corpusculares mucho más altos que los que están de referencia. Estamos hablando de volúmenes arriba de 110. ¿Ok? Y son anemias que se deben a algunos errores en los telómeros o en los ribosomas o en los mecanismos de reparación del ADN,
que es el caso de la anemia Fanconi. También tienen otros estigmas. Por ejemplo, en Fanconi lo más común es alteraciones en las extremidades superiores, las manchas en café con leche. En la disqueratosis congénita son la leucoplaquia, que es una placa blanquecina que no es algodoncillo en la lengua, que, o sea, al momento de tratar de limpiarla no se retira. Las uñas, que son muy frágiles, ¿ok? Algunos, estatura baja o bajo peso al nacer. En el Diamond-Blackfan, generalmente son pacientes que tienen también alteraciones craneofaciales. Mencionan que es una cara tipo en triángulo, o sea, es muy delgada hacia abajo, tienen estatura baja y el neurodesarrollo también se ve alterado. Y en el Schweinman-Diamond, tanto es la anemia como tienen neutropenia y aparte tienen alteraciones gastrointestinales por una disminución de la función exócrina del páncreas. Entonces, son datos que hay que tener en cuenta en pacientes que veamos que tienen una anemia y no tengamos una explicación y no sea una anemia por hemólisis. Pensar en estos síndromes. Entonces, ya teniendo en cuenta de que vimos tanto las anemias que son mediadas por IgG, las anemias que son mediadas, que no son mediadas, la hemólisis que no es mediada por IgG, por inmunoglobulinas, y las anemias que no son por hemólisis, son por producción o por deficiencia de algún nutrimento, pues entonces, ¿cómo podemos hacer el análisis de cuál de todas estas es? Bueno, nos dimos a la tarea de realizar varias revisiones y hacer un esquema que se pueda acoplar y sea como didáctico para ustedes de cómo abordar las anemias del recién nacido, ¿ok? Entonces, en primera instancia, tenemos la historia clínica y los antecedentes personales o familiares del paciente y la exploración física. Ya teniendo esos datos, podemos hacer la sospecha de anemia. Si tenemos la sospecha de anemia, los primeros estudios que debemos pedir o de cajón es la biometría hemática, frotis de sangre periférica y reticulocitos. Recuerden, si sospechamos de anemia, la siguiente parte o lo que nos va a complementar el diagnóstico o nos va a dar un poco más de panorama son los reticulocitos. Entonces, si sospechamos de anemia, no solamente hay que pedir la BH, hay que pedir reticulocitos siempre, ¿ok? Y ya de ahí podemos, viendo la historia clínica o la exploración física de nuestro paciente, ver si pedirle CUMS directo, bilirrubinas totales o bilirrubina indirecta, si sospechamos, por ejemplo, de una enfermedad hemolítica recién nacido. CUMS directo, bilirrubina total o bilirrubina indirecta, la DHL y pruebas cruzadas por si va a requerir transfusión o hacer exsanguíneo en esos momentos. Luego, de ahí pasamos, si tiene retis disminuidos, que es abajo del 4%, ya que el parámetro normal para el recién nacido es de 4 a 6. Si tiene abajo del 4%, debemos sospechar en una anemia no hemolítica, ¿sí? Y puede ser por deficiencia de nutrientes o por una falla medular hereditaria. Y en esos casos sería la anemia fisiológica, la deficiencia de hierro y el síndrome hereditario, los síndromes hereditarios de falla medular, ¿sí? Esos son los más comunes en estos casos. Y ya para hacer los diagnósticos, se valoraría hacer ya sea el perfil de hierro, solamente la vigilancia, dar el aporte de hierro del paciente o la historia clínica nos va a dar un poquito más, cambiar los hábitos de alimentación para tratar de dar el hierro de manera de la alimentación. O en los síndromes hereditarios, hacer los estudios genéticos necesarios para poder hacer la valoración por genética y poder determinar si tienen el síndrome o no nuestros pacientes. Luego, si el paciente tiene retis normales, el CUMS directo, perdón. El CUMS directo positivo nos habla de enfermedad hemolítica del recién nacido y ya podríamos determinar si es viendo los datos, los estudios de la mamá o del producto, si es por incompatibilidad ABO, si es por RH o si son anticuerpos irregulares. Hago la insistencia en los anticuerpos irregulares porque en ocasiones tenemos pacientes que tienen CUMS directo positivo y son A positivo y la mamá y el bebé son A positivo
y aún podemos sospechar de que puede ser subgrupos o alguna otra cosa, hay que buscar que no tenga anticuerpos irregulares. Y para eso es necesario hacer el estudio antes de transfundirlo o de iniciarle gamma globulina. ¿Ok? Entonces, sí es una parte importante. No todas las enfermedades hemolíticas de recién nacidos son por ABO o por RH. Y en el CUMS, si el CUMS directo está negativo, es el frotis de sangre periférica. Si el frotis de sangre periférica, al verlo, el especialista ve que no hay alguna alteración, se ven esferocitos, elipso, o se ven esquistocitos, o se ven las células mordidas, podríamos ya sospechar de un efecto de membrana hereditario, anemias hemolíticas microangiopáticas o una CID. Si el frotis de sangre está normal, hay que evaluar, ¿tiene hemólisis o no? Si tiene, para ver ese parámetro, la forma más efectiva es con la DHL. Si tenemos un paciente que tiene anemia, tiene CUMS directo negativo, pero tiene una DHL muy elevada, muy probablemente está hemolizando, pero no es mediada por anticuerpos, es otro tipo de hemólisis. En ese caso, las pérdidas sanguíneas, si no tiene hemólisis o la DHL está normal, muy probablemente puede ser por pérdidas sanguíneas intrauterinas, puede ser una transfusión feto-materna o si son gemelos, feto-fetal. Y en caso de las talasemias, también podemos verlo. Y en las positivas, si tenemos hemólisis, puede ser un defecto enzimático, el más común, deficiencia de glucosa 6-fosfato, infecciones virales o bacterianas o sepsis, hipotiroidismo, que es muy importante considerarlo. Si tenemos una anemia más otra alteración de alguna línea celular, es necesario que este paciente sea valorado por hematología pediátrica. Un punto importante, recuerden que los síndromes hereditarios, de falla medular, el volumen corpuscular medio alto es lo que nos va a dar la pauta de que pueda hacer eso. Y por último, si tenemos anemia, reticulocitopenia y bilirrubinas totales moderadas, elevadas, y el paciente nació con esto, hay que sospechar de que él. No sé si tengan alguna, creo que me pasé un poquito en tiempo, pero no sé si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Mares, por esta presentación, esta revisión. Que es muy útil para el pediatra el revisar las diferentes causas y el abordaje. Tenemos aquí tiempo para un par de preguntas. Una de ellas, que aunque ya lo comentaste dentro de la presentación, dice la pregunta, ¿un bebé que cursa hiperbilirrubinemia debe ser suplementado con hierro desde el nacimiento, considerando que sea por hemólisis o incompatibilidad de grupo? Si entendí bien, si un niño tiene hiperbilirrubinemia, si es necesario suplementarlo. Así es. Sí, ya que esté fuera de la terapia y no ha recibido transfusiones 2 semanas previas, es necesario estarlo suplementando si es prematuro. Bien, nos hacen un comentario y quisiéramos que les dieras tu opinión. Si una Sí. estrategia para evitar las tomas de muestra al ingreso a la UCIN en pretérmino puede ser tomar las muestras del cordón umbilical en la placenta en cirugía o en la sala de partos. Sí, es una estrategia que se puede implementar, pero en cuestión de algunos estudios, no es tan viable. Por ejemplo, para los tiempos de coagulación, no es la mejor opción, ya que al momento de puncionar y extraer la muestra, si no se hace con la técnica adecuada, se puede extraer un poco también de la jalea de Wharton y eso de alterar los tiempos de coagulación. O sea, ese estudio no nos va a servir mucho. Pero sí, una de las opciones puede ser tomar la muestra del cordón umbilical, pero sí tiene que ser como operador dependiente. Sí depende mucho de quién la toma. Pero sí es una manera de poder disminuir las punciones hacia el paciente. Bien, gracias. Una última pregunta que nos hacen es, en todo recién nacido se pide grupo y RH y cuando sospechamos anemia, ¿cuál sería lo mínimo? ¿Cuál sería el orden para ir tomando las muestras que nos mostraste aquí en este esquema? Reticulocitos Sí, y frotis o qué. creo que sería la biometría de reticulocitos que se pueden tomar del mismo tubo. El CUMS directo, también se puede tomar por parte del mismo tubo que se puede pedir para el perfil. O sea, con esto que les estoy mostrando, todos los estudios se pueden hacer con 2 tubos solamente.
O sea, con eso disminuiríamos mucho la punción, porque la BH y los reticulocitos y el CUM se puede realizar con un solo tubo y sí, y las bilis con otro. Y la DHL. O sea, sería nada más para 2 tubos y con 2 microtrainers sería suficiente. Muy bien. Entonces, se puede manejar o iniciar, solamente iniciarlo por pasos, pero si el paciente está francamente anémico o es un recién nacido que sospechamos una sospecha alta de enfermedad hemolítica, es mejor tomarlos de un inicio. Y el punto no es tanto no a realizar las punciones, sino no pedirlas de rutina. Por ejemplo, si ya el paciente está estable y ya lleva una semana y ya tiene una hemoglobina de 9, no tengo por qué tomarle al día siguiente una biometría si está igual. O estudios de rutina. O sea, evitar más que nada los estudios de rutina. Bien, última pregunta, para 2 minutos. Si nos pudieras hablar un poquito sobre la producción de eritropoyetina, tanto en el momento fetal como al nacimiento y en los primeros meses. ¿Cómo varía? Bueno, en cuestión de la eritropoyetina, el principal problema que hay en el neonato es que o hay varias vertientes de la fisiopatología de esta anemia transitoria. Una es que como la hemoglobina fetal se maneja más en niveles de hipoxia, el nivel para empezar a formarla es abajo de 7 gramos por decilitro en la biometría del paciente. Entonces, el paciente no va a tener eso hasta que sale de la mamá y realiza el cambio. Entonces, la función es menor. Además, también mencionan en la literatura que el efecto de la eritropoyetina, tanto la que aplicamos como la eritropoyetina que produce el producto, tiene menor función, o sea, requiere una mayor cantidad para hacer la misma función ya que estamos en un ambiente extrauterino. Entonces, el principal punto es que la eritropoyetina no genera una función tan eficiente para formar eritros y aparte no es una función inmediata, sino se aplica y tiene que hacer la maduración completa del eritro para formarla a finales de los 5 o 7 días. Entonces, por eso no funciona para aplicarla durante la primera semana de vida del paciente. Y esos niveles de eritropoyetina se mantienen y ya que el paciente nace, empieza a hacer el recambio de la hemoglobina fetal a la hemoglobina de adulto y en ese punto cuando ya toca la parte en la que hace su nadir, la eritropoyetina ya normal empieza a formarla y empieza a formar directamente en la médula los nuevos eritrocitos. Recordemos también que dentro de los sitios de hematopoiesis en el neonato o en el pretérmino, no solamente están en la médula, sino pueden estar también en otros órganos. Por eso también tiene una función diferente dentro intrauterino. Muchísimas gracias, el doctor José Eduardo Mares Gil, por esta excelente presentación. Esta fue nuestra tercera plática del módulo de hematología pediátrica. Les recordamos que llenen la encuesta de satisfacción y la liga está en el chat o a través del código QR que se muestra en la pantalla. Y los esperamos la próxima semana con otra interesante plática que será a cargo de la doctora María de los Ángeles del Campo Martínez y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Lalo. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Bonito día a todos y muchas gracias por su tiempo. Bye. Dios.